Bien, nuevamente en la columna de filosofía y política de Fogón en Fogón que hacemos para los uruguayos y las uruguayas en el exterior, que con el amigo Sabán trabajamos este tema. Es un placer realmente recibir a la diputada Lilian Galán, que más allá de que sea diputada, es una persona con la cual tenemos siempre mucho diálogo en su capacidad crítica, en el cual nos hemos cruzado con los temas de renta básica y otros temas más, entonces es la oportunidad también para mencionarlo. Pero ahora nos estamos encontrando en el marco de este seminario que hubo sobre inteligencia artificial, democracia y financiación de los partidos políticos, que fue dinamizado por Idea Internacional en ese acuerdo con el Parlamento de favorecer un debate crítico, reflexivo, en torno a estas nuevas tecnologías que trastocan las formas de hacer democracia, las formas de representación, las formas de participación, ¿no? Y como decíamos, la reflexividad es clave y necesaria para que podamos hacer de la política esa autoafirmación que le dé autonomía a la ciudadanía y no se la quite. Entonces, Lilian, me gustaría, ¿cuál es la reflexión, el análisis tú que haces y que lo hiciste muy interesantemente en ese panel, que lamento no haya quedado grabado, que tú planteabas, ¿no? Esa interacción entre inteligencia artificial y democracia, qué elementos a tomar en cuenta? Sí, yo lo que planteaba, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Y yo lo que Gracias. planteaba ahí era que la inteligencia artificial puede ser una buena oportunidad para ponerla al servicio de las necesidades de la población. Pero lo que planteaba es que hay un paso anterior al proceso de inteligencia artificial que tiene que ser un análisis colectivo de la sociedad, del el contexto en el que está inserta esa sociedad democrática y el diálogo colectivo que tiene que haber para fijar los criterios de qué tipo de sociedad queremos. Porque ese criterio es básico, antes no lo puede definir la inteligencia artificial. No puede ser un criterio unipersonal, tiene que ser un criterio trabajado en colectivo por los partidos políticos, con la sociedad civil organizada, ya sean sindicatos, grupos estudiantiles, gremios empresariales, o sea, en un colectivo amplio donde se puedan sentar a dialogar y ponerse de acuerdo en cuáles son los criterios de la sociedad que queremos. Y luego sí, llenada esa formalidad, digamos, trabajar a partir de qué manera la inteligencia artificial puede ir resolviendo o ayudando a resolver conflictos, problemas que presenta la sociedad hoy. Algo que yo analizaba como un problema muy grande que tenemos hoy en la democracia uruguaya es la desigualdad, ¿no? De qué ¿Mm? manera esta desigualdad ha crecido en los últimos años y significa que hay gente que no tiene nada y cada vez tiene menos, y hay otra gente que cada vez tiene más y son un grupo de gente, muy pocos que han acaparado el beneficio o los ingresos de la mayoría del Uruguay durante este Interesante lo que estás momento. diciendo, porque entonces el desafío, de alguna manera, es un tipo de gobernanza que se haga cargo de las desigualdades, no simplemente de que unidimensionalmente asuma el tema, que involucre los actores y que haya una decisión colectiva, decís. Por tanto, que la sociedad organizada, la sociedad desde su construcción política y su construcción participativa, pueda apropiarse de ese instrumento que tiene grandes capacidades, pero siendo manejada solo por los intereses de la acumulación de empresas que en las plataformas deciden muchas cosas, o electoralmente hoy, que estamos ante elecciones de Mm. internas y nacionales, pueden influir trastocando, como fue en el caso de Estados Unidos o de Brasil. ¿Y cuáles son los caminos que tú ves para salirnos de las burbujas y no quede en el diálogo entre pocos? ¿Cómo apropiarse y Sí, generar esta gobernanza? vos decías algo que me parece muy interesante y es el peligro de que esta inteligencia artificial quede en manos del mercado y no Ujú. en manos de un actor colectivo que es la sociedad
en su conjunto, ¿no? Como recién lo veíamos, interactuando todos esos actores colectivos, el gobierno, la academia, las organizaciones de la sociedad civil organizada, gremios, sindicatos, etcétera, ¿no? Entonces, puesta al servicio de la sociedad y no al servicio del mercado, porque eso es lo que estamos viendo que genera muchos problemas, lo hemos visto en las plataformas de trabajo y lo vamos a seguir viendo seguramente porque hay Porque grandes su propia intereses. lógica es de acumulación y Es de de, acumulación, claro, y no de distribución, no solo material y económica, sino de sino de poder saberes también. de poder. Y de poder también. Y eso lo estamos viendo, ¿no? Y lo Sí, dice la ONU cuando habla de que estos grandes poderes transnacionales están disputando poder a los estados nacionales en este momento, ¿no? Hay una disputa de ese poder y estos grandes actores se quieren sentar a la mesa donde hoy están sentados los estados. Entonces, sí, por sí. eso la defensa de la multilateralidad, ¿no? Frente a lo que es este poder transnacional que hoy se reparte el mundo y que tiene grandes intereses económicos, pero también de disputa de poder y de disputa política. Entonces, me parece que uno de los problemas que nosotros tenemos hoy, muy grande para hacer una sociedad mucho más justa y más igualitaria, es el problema de la igualdad. Y que en este Ujú. tema todos los actores políticos y sociales tenemos que sentarnos en colectivo a resolver de qué manera se supera esa desigualdad en la sociedad uruguaya, ¿no? Bien. Este, Dejás sí, instalado varios ejes que me parece que dan para seguir, digamos, ¿no? ¿Qué tipo de institucionalidades se requieren hoy? ¿Qué formas de articulación? ¿Cómo involucrar a los actores, ¿no? Porque cuando uno se da cuenta que hoy hacia las internas solo el 40% de la población sabe que van a haber y solo el 7% sabe que va a ser a fines de junio, mostraría sí. de que hay una disociación entre los cambios exponenciales que estamos viviendo y cómo se influyen en estos, y los actores institucionales que tienen que hacerse cargo responsablemente de ese proceso, ¿no? Yo, para cerrar, te pediría unas últimas palabras para que quede con ganas la gente de que hagamos ya una columna más específica contigo. Mira, mientras que te escuchaba hablar, pensaba, ¿no? Que hoy, con una cosa que nos levantamos los uruguayos y prendimos la radio al primer, eh, a la primer taza de café, digamos, es con este homicidio que murieron 5 personas acribilladas en el barrio Maracaná, donde 2 son menores y hay un niño de 11 años. Esto habla de un problema de desigualdad que también Eh, tenemos en Uruguay, que hace a esta violencia tan grande que vive el mundo, pero que vive la sociedad uruguaya. Digo que vive el mundo porque hemos naturalizado el genocidio en Gaza, vemos niños pasándola mal y bueno, y la gente sobrelleva esto porque si no viviríamos en una angustia continua, ¿no? Pero también vivimos en una impotencia continua. Entonces, en nuestra sociedad, para poder sobrellevar o para poder solucionar, sería la palabra, ¿no? ¿De qué manera dialogamos los actores sociales y políticos para tener una sociedad más igualitaria que termine justamente con esa violencia que genera la desigualdad? Muy bien, entonces estaríamos hablando del sentido y la densidad de la democracia. Democracia e inteligencia artificial, con Lilian Galán, me parece que ampliaste horizontes, te agradezco muchísimo. Muchas gracias a Lo ti. dejo de gracias. Un abrazo grande a ti y a Sabam. Muchas gracias.